Pino Solanas. ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por venir. Bueno, gracias. ¿Cómo vas a hacer para ganarle a Macri o a Filmus para entrar en el balotaje? Bueno, a Galope, Ah, bueno. Esa cabeza no la había pensado. No, mira, Gerardo, tenemos muchas y muy buenas propuestas. La semana pasada lanzamos las 100 propuestas básicas que presenta Proyecto Sur. Síntesis de todos los equipos de investigación que han venido siguiendo la ciudad en estos años. Ayer, por ejemplo, visité el hospital de Agudos, que es el hospital de alta complejidad de Argerich, el que fuera de alta complejidad o el hospital Estrella, la verdad lamentable hospital, hoy judicializado por su estado de salud. Pensábamos, fui casualmente con mi compañero, a su jefe en la fórmula, Jorge Seltzer, y cuando pensábamos que con muy poco, la verdad con bastante poco, podríamos tener los hospitales en un nivel digno de atención. No se necesita mucho para colocar las 3.000 enfermeras que hacen falta para cubrir el renglón de enfermería de los 33 hospitales. Para darte un ejemplo del Argerich, en terapia intensiva, donde antes una enfermera atendía 2 camas, hoy está atendiendo 7 a 8 camas. En el hospital Argerich están esperando 500 enfermos cardíacos de ser operados. Se va a tardar un año y medio en poder cumplir todo esto. Por supuesto, toda esta situación lamentable es abandono y desidia. Nosotros estamos planteando el rápido reequipamiento de los 8 hospitales judicializados. Estamos planteando, además del ingreso de las 3.000 enfermeras, estamos planteando la puesta al día de los CESAC, los centros de atención primaria. Es inconcebible, Gerardo, que le falten aparatos para hacer ecografía o para hacer rayos, o no funcionan en general, no están funcionando los consultorios odontológicos, o falta el aparato para hacer ecografía. Los centros de atención primaria, con no mucha inversión, pueden colocarse al día y para atender esa primera línea de paciente que todos los días necesita hacerse un análisis o necesita hacer el seguimiento del embarazo o hacerse una radiografía. Nosotros estamos planteando al mismo tiempo el reequipamiento no solamente de los 8 hospitales judicializados, sino todos los hospitales, empezando por todos los hospitales de la zona sur, siguiendo por el Alvear, siguiendo por el Rivadavia. Ahora, Pino, eso en relación a Macri, está claro que, al menos el comienzo de tu campaña en relación a eso, tiene que ver con la salud, que aparentemente es un área que en la que no se luce justamente el gobierno de la ciudad. Ahora, tampoco se luce en vivienda. Bueno, pero tampoco se luce en educación. Yo quería preguntarte sobre el otro sector importante, sobre el kirchnerismo. A ver, ayer hablaba con Mariotto, he hablado con otros dirigentes del oficialismo. Ellos no sienten que esta situación relacionada a la causa Joklender o la cuestión de la inflación, es decir, los temas que la oposición claramente está trabajando por estos días, haya cambiado el clima. No hay cambio de clima, me dicen los referentes del kirchnerismo. ¿Vos crees que efectivamente es así y que no hay nada que modifique la tendencia? Yo veo una situación con una gripe generalizada. El frío se está acentuando. Una propuesta para la ciudad de Buenos Aires, como para el gobierno nacional, no está ajena a la reinstalación de la ética pública. No está ajena a la reinstalación de tribunales de ética pública como está proponiendo el Proyecto Sur. Lo del caso Joklender no es un caso aislado. Esto es un hilo más de esta trama de distribución de fondos públicos en un país que tiene 700.000 chicos desnutridos, sumas millonarias que se entregan en un circuito donde se va desgranando por el camino el dinero sin ningún tipo de control público. Que aparezca el contrato entre quienes daban los fondos y la Fundación Madres de Plaza de Mayo. ¿En concepto de qué se dieron esos fondos? ¿Para hacer qué? ¿Cuáles son los organismos de control? Esto está en toda la obra pública.
la tercerización, la distribución de dinero que no controla nadie. Resulta, por supuesto, que resulta bastante más escandaloso esto cuando además era para construir vivienda social, Fundación Madres de Plaza de Mayo en el Camino, todo esto, ese es el sistema. Ese sistema lo hemos venido denunciando todos estos años. Lo que es alarmante es que cuando uno ve que las propuestas de Filmus, que se asume como gestor o delegado del gobierno nacional ante la ciudad, la idea es, todavía que tiene el gobierno nacional, que la ciudad de Buenos Aires es una intendencia. Nosotros estamos planteando hacer del 10 de julio el verdadero referéndum, una convocatoria popular para la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros decimos basta de maltrato, terminemos con el maltrato de los dos gobiernos, el maltrato de Macri en todos los órdenes que ha profundizado la desigualdad, su ineficacia, y el maltrato del gobierno nacional que sigue reteniéndole a la ciudad de Buenos Aires jurisdicciones que le pertenecen. Los porteños no pueden aceptar esta situación. Nosotros nos plantamos frente a los dos gobiernos. Un gobierno que se caracteriza por haber hecho de cada necesidad un negocio, Macri. El otro gobierno, el de Filmus, ¿qué nos está proponiendo? Extender hacia la ciudad el sistema de corrupción que está marcando el caso Joe Glender, el doble discurso, la falta de control de los dineros públicos. Ahora, Pino, ¿alguna vez dijiste acá o diste a entender que Cristina no iba a ser candidata? ¿Te acordás? Puede ser, puede ser. A esta altura ya casi asumimos que va a ser, ¿o no? Es difícil que puedan instalar un candidato, no sé si faltan 10 días o 11 días, difícil. Por lo menos no se lo ve. Claro. Justamente, el gobierno dice, más allá de estos líos, la tendencia es que la gente va a seguir apoyando a Cristina, como ocurrió en varias provincias, en varias elecciones parciales. ¿Cuál te parece que es el panorama nacional? ¿Qué chance tiene Wiener, que es el candidato al que ustedes apoyan? Bueno, ¿Pues si tiene una posibilidad de colar en un balotaje o, siendo su primera elección presidencial, no tiene chances? No quiero hacer guitarrero, pero todavía está bastante incierto el panorama. Todavía ni sabemos quién es el candidato a vicepresidente que va a llevar Cristina. La movida radical corriéndose al centro derecha y corriéndose hacia el justicialismo. Hay que ver cómo va a reaccionar el electorado a todo esto, la ciudadanía. El surgimiento de un punto de encuentro entre distintas corrientes del centro izquierda que han venido coincidiendo en el Parlamento. Todo esto es un hecho nuevo en la política nacional. Y creo que es un espacio, por supuesto, ningún espacio es gobierno el día después de haber nacido. Pero se mueve tanto el panorama nacional. Yo me acuerdo que en octubre del año pasado, de pronto a nadie se le pasaba por la cabeza que se le iba a escapar un tiro al pobre de Pedraza. Pedraza, digo, la Unión Ferroviaria, esa Unión Ferroviaria que Tomada fue el abogado de la Unión Ferroviaria, sí, el ministro de Trabajo Tomada, que es el candidato a vicejefe de Filmus, fue el abogado de Pedraza histórico. Ese tiro creo que también le costó la vida a Néstor Kirchner, el asesinato de Manuel Ferreira, y empezó a darse vuelta a la historia argentina en ese momento. Es un poco fuerte, le costó la vida, es como... No, yo creo que... No, bueno, por supuesto, sí. Estoy hablando en sentido figurado, pero me imagino que el impacto del asesinato promovido por la Unión Ferroviaria, que ponía al descubierto un sistema de tercerizaciones feroz. Los concesionarios son los mismos que vienen desde Menem, con la misma conducción sindical patronal, y que el kirchnerismo la tomó como suya. Se quedaban con el 50-60% de los salarios de los trabajadores ferroviarios, pero ese sistema lo avalaba Tomada como ministro de Trabajo, Digo Tomada, lo avalaba Tomada, que además fue el histórico abogado de la Unión Ferroviaria, y ligado a la CGT de Moyano, todo eso. Lo que nos proponen, que es la prolongación del gobierno nacional a la ciudad, tomándola como intendencia, con el sistema de tercerizaciones, Moyano, la CGT, la corrupción de reparto de todos estos dineros públicos
que se quedan por el camino. Y yo creo que los ciudadanos de Buenos Aires no quieren esto. Nos tenemos que parar con esto. Macri también desarrolló un gran sistema de tercerizaciones. La ciudad puede recuperar y cubrir su presupuesto si para la mordida en las tercerizaciones. La facturación por sobreprecio es moneda corriente. Acá podrían hacerse por lo menos un mínimo de 2.500 a 3.000 viviendas muy dignas y de muy buena calidad de construcción todos los años. $55.000 por vivienda, viviendas de 60 a 65 metros cubiertos. Nosotros nos proponemos hacer 10.000 viviendas en 4 años, más otras 10.000 viviendas con créditos del Banco Nación y otras instituciones. Todo esto se puede hacer. El macrismo no llegó a 600, 700 viviendas. En una ciudad que tiene un déficit de 100.000 viviendas y tiene 1.500, 1.800 personas en situación de calle. Tu análisis sobre cómo gestiona Macri, cómo gestiona el kirchnerismo, me quedó clarísimo. Sí. Te voy a pasar por dos... Pero te estoy planteando aparte, las propuestas que traemos. No, al revés, digo, no, está sensible. No menospreciando, quería pasar a otro tema. No, pero yo me pongo sensible cuando me revelo frente a la mediocridad. Y de hecho frente al abandono y al desprecio por la gente que uno ve cuando visita los hospitales, cuando va a ciertas escuelas, cuando ve a la gente durmiendo en la calle. Yo quería hacerte 2 o 3 preguntas sobre cuestiones puntuales de la ciudad, pero en el marco de la lectura que vos hacés de la ciudad y del país, por cierto. Pero son temas chiquitos para mí importantes. Por ejemplo, todo el mundo habla del Bolonqui de tránsito, que es la ciudad de Buenos Aires, y a mí me toca hacer radio en el horario del regreso, de tal modo que yo veo cómo se le van las horas de la vida de la gente en una situación que claramente te arruina la vida cotidiana. Todo el mundo está menos tiempo con los hijos, o por ir a un tema que quizás te interese más, o tiene menos sexo, o mira menos tele, por ese regreso, si querés, a casa, que me toca ver, es horrible. La verdad te baja la calidad de vida. ¿Hay alguna solución más o menos concreta que vos puedas sugerir, además de la cuestión política de fondo? Gerardo, si algo yo te puedo hablar y con mucho fundamento y durante horas, es sobre el transporte. La verdad, todas las ciudades con grandes conglomerados urbanos y muy congestionadas encuentran la solución en el transporte público colectivo, transporte colectivo público eléctrico no contaminante. En los últimos 20 años no se ha hecho nada acá. La mediocridad de no haber hecho ni algunos bypass del anillo de los subterráneos en la ciudad para interconectarlos, no haber terminado la línea del H. Acá no se hizo ni la conexión de la línea C de Constitución a la Estación Buenos Aires. ¿Qué significa eso? Pequeña conexión. Significa que los 60.000 pasajeros que llegan a diario desde el sur, en el Belgrano Sur, a la Estación Buenos Aires, entrarían en conexión con toda la red de subterráneos. Pero digo más, agregando una vía a ese Belgrano Sur, podríamos cargar 240.000 pasajeros por día. Eso llega hasta González Catán, sur de Merlo, sur de Morón. Con una conexión de 4 kilómetros entre esta línea y el aeropuerto de Seiza, podríamos llegar en ferrocarril al aeropuerto de Seiza. Ni esas pequeñas cosas se hicieron acá. El problema del transporte de la Ciudad de Buenos Aires es gravísimo. Por supuesto que acá hay que pensar la reestructuración de los ferrocarriles. Este es un tema que no es solo de la Ciudad de Buenos Aires, es un tema metropolitano. Por un lado están los temas de la Ciudad de Buenos Aires, que faltan terminar las líneas transversales, falta terminar la línea H, todavía está en licitación la línea G, que tiene preadjudicación directa violando la Constitución de la ciudad hecha por Macri. Falta la línea F, falta la línea I, todo esto falta adentro. Pero el problema de la ciudad es que le llegan 2,5 millones de personas de afuera todos los días. Y 1.800.000 coches sin catalizadores. ¿Por qué? Y porque no hay ferrocarriles para venir de afuera. En estos 20 años, ningún gobierno construyó ni 1 kilómetro de ferrocarril. Entonces todo esto es gravísimo. Acá hay que... El replanteo lo tenemos de cómo son las líneas ferroviarias del sur, del oeste y del norte, cómo deben alivianarse las grandes playas de estacionamiento para que se deje el automóvil allí. O se viene el ferrocarril o se deja el automóvil ahí y se sigue con nuevas líneas
con nuevas líneas subterráneas. No ahora, lo que eso genera... con vos, pero la verdad que es una situación... Pero todo eso genera una contaminación monumental en la ciudad. Por eso nosotros traemos el proyecto del Buenos Aires Verde. La lucha contra la contaminación. Disculpa un minuto, en tu militancia por lo verde y por la ecología, ¿estás a favor de las bicisendas? En general, la bicisenda es muy positiva, pero no hecha como la hicieron ahora. En todas las ciudades importantes del mundo se trata de alivianar el transporte contaminante. Entonces la bicisenda es muy interesante, pero no de esta manera de improvisación de mano y contramano y fila de estacionamiento en el mismo cuadro. Lo que ha venido haciendo el macrismo es probando con un nivel de improvisación que enerva a todo el mundo y termina que la población rechazando medidas que pueden estar en una dirección interesante y necesarias para la ciudad. Pero pongamos las cosas en su lugar. Esto está mal planificado, como las medidas que se han tomado sobre el tránsito de la ciudad ha enloquecido la ciudad. En una semana se cambió 3 veces la mano y contramano de Arenales y Jucay. No se ha callado. Pino, gracias por venir. ¿Cómo la ves? En números, tenés números, ¿cómo la ves? Nosotros vamos a estar en el balotaje. Nosotros estamos creciendo porque somos la única fuerza que se para frente a los dos gobiernos, frente al sistema de corrupción o de aprieto, de chantaje que quiere concebir la ciudad como una nueva intendencia, y frente a la mediocridad y las tercerizaciones de Macri. Esta fuerza se plantea y dice: basta de maltratos. Queremos que el 10 de julio sea el verdadero referéndum por la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires. No queremos una intendencia, queremos gobernarnos por sí mismos. Gracias por venir. Muchas gracias, querido.